Evangelio de- de Marcos ha sido una elección, creo que un tanto aleatoria, pero ya sabéis que finalmente el hombre propone y Dios dispone. ¿Eh? Creo que lo conocéis. En esta noche vamos a hacer una introducción general. ¿Eh? Eh, Vamos a poder reflexionar un poco cómo introducirnos en un libro, como es un evangelio. Nosotros no estamos muy acostumbrados nada más que a estudiar la Biblia para hacer la matutina, hacer la escuela sabática, el año bíblico, la predicación, que todo está muy bien, cada cosa ocupa su lugar y su momento. Pero el estudio de un libro requiere una serie de aproximaciones que son las que vamos a intentar poner en marcha esta noche, que nos sirva para poder estudiar todo el libro. Eh, el libro de Marcos comienza con una declaración que finalmente se corresponde con el sentido y el tema del libro. Lo tenemos en el primer versículo. Es decir, si queremos saber cuál es la intención de este libro, no tenemos nada más que abrir dicho escrito y leer el primer versículo. Quiero deciros que muchos de los textos que vamos a leer son traducciones personales. No coinciden con la Reina Valera o otras versiones que empleáis simplemente por matización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el sentido de este evangelio? Dice orígenes de la buena noticia de Jesús, Mesías, el Hijo de Dios. Es decir, orígenes del Evangelio de Jesús, Cristo, Mesías, el Hijo de Dios. A partir de aquí, vamos a ir viendo que esta frase va a estar presente en toda la lectura del libro, del principio al final. Y vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando esta idea tomada de la época del ministerio de Jesús. Me gustaría comentar con vosotros dos definiciones que son básicas para leer cualquiera de los cuatro evangelios e inclusive, si me permitís, el deseado de todas las gentes, como literatura también inspirada. En primer lugar, cuando hablamos de evangelio, mis hermanos, no hablamos de evangelios. Evangelio es una persona, es un ser. El evangelio es el Dios hecho ser humano, que forma parte de ese evangelio eterno de salvación que nos vino a través de su obra en la tierra. Y, en segundo lugar, hablamos de evangelios, es decir, son los relatos escritos que narran la vida, las enseñanzas, la muerte, la resurrección de Jesús e incluso la ascensión al lugar de donde provenía. Cada uno de estos evangelios forman parte, y es lo que vamos a ver un poquito, como decía, como introducción. Cada evangelio se dirige a una comunidad diferente. No son lo mismo. Y cuando veamos algunos matices que espero que disfrutéis y que yo sea capaz a transmitirlo para vosotros, si cogemos el Evangelio de Mateo va dirigido para judíos, con lo cual hay unos matices que no tenemos en los otros, como por ejemplo, en Mateo no se explican las fiestas judías, no se explica el contenido del templo. ¿Por qué? Porque el destinatario es judío y con lo cual se le muestra a Jesús, es decir, al Hijo de Dios, a una comunidad que tiene unas características.
el Evangelio de Marcos está dirigido para romanos, con lo cual vais a ver que las historias son mucho más cortas que en Mateo y mucho más cortas que en Lucas. E incluso, si lo mirásemos con mucho detenimiento, veríamos que finalmente parece un telediario. Es decir, un encabezamiento, un título y un pequeño desarrollo. Esta particularidad de Marcos lo hace diferente a los otros, donde se desarrollan muchísimo más los conceptos. En Marcos prácticamente las historias son casi telegramas, con un título o con una cabecera, y veréis que tiene un mecanismo completamente diferente a los otros. Lucas, el tercero, es un evangelio que va dirigido para gentiles, porque el propio Lucas era gentil. Veis que son 4 visiones del evangelio, la visión del Hijo de Dios en la tierra, a través de 4 narraciones diferentes. Nos falta la de Juan, que vamos a comentar ahora, y esos son los evangelios. Y así diferenciamos el género literario o el género en el que se escribe del fundamento de la teología del plan de salvación. Y finalmente, el Evangelio de Juan es una visión global para final del siglo I. Ya estamos prácticamente al final. Juan es el único testigo de lo que había ocurrido ya en la vida de Jesús hacía unos 60 años aproximadamente, más o menos. Se calcula que el Evangelio fue el último libro que se escribió de todo el Nuevo Testamento, incluso antes que el Apocalipsis. Y finalmente es un Jesús, o es un Jesús totalmente diferente a los anteriores. Por lo tanto, nosotros nos vamos a introducir en la visión de Marcos, es decir, para romanos, que también son gentiles, pero no son tan intelectuales como para los que escribió Lucas su evangelio. Posiblemente nosotros estemos más cerca, y no desprecio lógicamente intelectualmente a nadie, porque la inmensa mayoría no os conozco todavía, posiblemente estemos más cerca del perfil del evangelio de Marcos que de los otros 3, posiblemente. A los 3 primeros se les llama sinópticos, es decir, porque fueron escritos, en primer lugar, muy próximo a la ascensión de Jesús al reino de los cielos. Muy próximo. 10 años, 15 años, 20 años, no más tiempo. Mientras que el de Juan, como hemos dicho, se escribe al final del primer siglo. Simplemente la palabra sinóptico, sinopsis, significa literalmente observados en conjunto. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas, aun teniendo en cuenta que hay destinatarios diferentes, como primeros lectores, tienen muchísima similitud en las historias que nos relatan, en las historias que nos cuentan, mientras que el de Juan es, como decía, totalmente diferente. Lo que permite, cuando juntamos los 3 primeros, ver una visión que va de lo particular a lo general. Es decir, ninguno de los 3 evangelios sinópticos presentan la obra de Jesús al completo. Ninguno. Sino que cada uno, teniendo en cuenta algunos detalles que vamos a ver en esta noche, nos va a ir explicando detalles que puede entender el destinatario, que puede entender la persona que lo lee, sobre todo en aquella primera época, y eso es lo que se llama comprensión holística. Es decir, cada uno tiene su particularidad, pero no es completa. La tendremos completa cuando leamos los 4 evangelios, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de ellos. Hay otros 2 conceptos fundamentales que me gustaría comentar para vosotros en esta noche. Y es, como punto de partida, nosotros tenemos que diferenciar
el Evangelio eterno, que no se encuentra en su totalidad en ninguno de los cuatro. Pero sí nos vamos a disponer de una verdad presente en cada uno de ellos. Es decir, tal y como Lucas escribe, ahora hablaremos de la inspiración, cómo funciona, pero tal y como Lucas escribe su evangelio, inspiradamente, se convierte en la verdad presente para los romanos que leían su evangelio. Con lo cual, al igual que hacemos nosotros, y creo que muy acertadamente, con la verdad presente, el Evangelio eterno en Apocalipsis, que es un libro de Juan, lo vamos a hacer igual con los evangelios. Es decir, la totalidad de los cuatro evangelios nos muestran al autor de la salvación. Y eso es evangelio eterno. No hay otra forma de salvación. Pero cada uno de ellos se va a explicar a los primeros lectores como lo que ellos necesitan para entender el evangelio eterno. Y no se menciona, aunque lo mencione otro evangelio, lo que ellos no necesitan para comprender el evangelio. La suma de todos ellos nos va a mostrar la mayor expresión del evangelio eterno. El evangelio de Marcos no se ocupa, como lo hace Mateo o lo hace Lucas o lo hace Juan, no se ocupa del origen divino humano del Hijo de Dios. Es decir, no nos va a explicar esa parte de la cristología. Y por mucho que nos interese, no lo vamos a encontrar en este Evangelio. Pero sí vamos a encontrar particularidades que los otros no tienen. Por tanto, este Evangelio no se ocupa, solamente habla de él y la función que realizó en la tierra. Por lo tanto, no vamos a encontrar ni vamos a buscar una cristología en el libro, sino vamos a hablar de lo que hizo de forma trascendente en la vida diaria de los que le escucharon. Por ejemplo, para Mateo, con ese enfoque judío, Jesús es genealogía de David e hijo de Abraham. Finalmente, es cierto de quién es descendiente Jesús por la parte humana de la tribu de Judá, un hijo de Jacob, un descendiente de Abraham. Recordando los relatos de Génesis escritos sobre la base de las genealogías sobre Abraham hacia adelante. Y además nos añade, cosa que no hacen los otros, que es Emmanuel, que se explica muy bien, cosa que no se hace en Isaías, se explica muy bien qué significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Para Lucas, fijaos qué detalle más bonito, con enfoque gentil, Jesús es, o el Hijo de Dios es, el hijo de Adán, el hijo de Dios. Cuando os acostumbréis a estos detalles, veréis la belleza de la inspiración. Veréis la belleza de un texto bíblico. ¿Qué necesita un judío? Entender que Jesús es hijo de Abraham. ¿Qué necesita un gentil? Que es hijo de Adán, el primer ser humano de la raza humana, y es hijo de Dios. La pregunta es, ¿son los dos enfoques verdad? ¿Son los dos enfoques parte del Evangelio eterno? Pero son la verdad presente diferente para uno que para otros. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente, Juan, al final del primer siglo, Juan es el que mejor explica cómo funciona todo este relato de los orígenes para entender completamente lo que dicen los cuatro evangelios. Debemos de trazar una línea de tiempo que va a tener tres partes. Antes de la encarnación, durante la encarnación y después de la encarnación.
Y lo que os voy a invitar a lo largo del curso es que cada texto que nos encontremos, donde haya una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo situemos bajo esta tabla. Es decir, ¿qué dice Juan que era antes de nacer de María? Le llama a Dios 1-1. Y que estaba antes de la creación. Pero fijaos, ¿cómo se introduce Juan en la encarnación? Se introduce con un texto precioso. Y dice 1:14. Así la palabra se hizo ser humano, acampó entre nosotros, hemos contemplado la gloria que un hijo único recibe de su padre, plenitud de amor y lealtad. Repito, son matices de traducción. Por lo tanto, nunca antes de la encarnación fue hijo, fue Dios en toda su dimensión, y cuando se produce el proceso de la encarnación es cuando se convierte en hijo de Dios y además en el único hijo de Dios. ¿Eh? Esto simplemente, repito, nos sirve como introducción al tema. Si en alguna ocasión hay que explicar esto en profundidad, pues tal vez podría ser ello. Y finalmente, después de la encarnación, el versículo 18 del capítulo 1 de Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás, y se refiere a la tierra, lógicamente a los ángeles, los mundos no caídos no tienen ningún problema. La función, el Hijo único, es decir, la palabra hecha ser humano, el que está de cara al Padre, él ha sido la explicación de Dios. ¿Veis qué detalles tan impresionantes, por lo menos así lo veo, así lo entiendo, los que nos encontramos en esta parte de la Biblia? Por eso, siguiendo la norma hebrea, ya que Marcos como Mateo, como Juan, pues eran hebreos, ¿eh? A Jesús se le va a ir dando, o al Hijo de Dios, una serie de nombres en el Evangelio. Siguiendo la costumbre hebrea, la costumbre semita, el nombre identifica siempre la personalidad del individuo. Para nosotros, los nombres son prácticamente anecdóticos, es decir, por familia, yo tengo un hijo que se llama Josué, y es porque en el trimestre escolar en el que nació se estaba estudiando el libro de Josué y su hermana decidió ese nombre, totalmente anecdótico. Estudiábamos Josué en la escuela sabática. Sin embargo, cuando veamos los nombres que vamos a ver en esta noche a modo de lista, tenemos que pensar en el Evangelio, ya que es la estructura de la identificación del Hijo de Dios a lo largo de todo el libro, qué es lo que significa cada uno de ellos. ¿Qué parte de la misión desarrolla ese nombre con respecto a lo que Jesús hizo integralmente desde que nació hasta que ascendió en el año 31? En primer lugar, el nombre que más se utiliza, veis, 81 veces, es Jesús. Una sola vez utiliza Jesucristo. Cristo Jesús no se utiliza en este Evangelio, y hay un detalle importante. Se utiliza el nombre de Nazareno en 1, 2, 3, 4 ocasiones. Este va a ser un nombre importante. Porque ¿cuál fue el nombre que se le dio, que se le dijo a María que tenía que ponerle a su hijo? Jesús. Porque él salvará. Seguro que os acordáis de ello. Por lo tanto, un nombre importante. En segundo lugar, nos encontramos con el Mesías, el ungido, Cristo. Aparece también una buena cantidad de veces, aunque en ningún momento Jesús lo utiliza para él mismo, sino que lo utilizan los demás. Y es lógico, porque la función
del ungido, del Mesías, era algo que tenía una larga tradición, que se hacía a reyes, sacerdotes, etcétera, y que también va a ser muy importante que encontremos en estos versículos, encontremos el sentido del ungido, para que podamos, repito, rastrear en el Evangelio todos los nombres y todas las dimensiones de su personalidad dentro del plan de salvación para nosotros. Hijo de David, también se utiliza dos veces o en dos párrafos, que tiene que ver precisamente con esa idea fundamental de su dinastía como hijo de María. Hijo de María, el carpintero, que es algo que veremos en el capítulo 6, versículo 3, porque hay algo que os va a sorprender, seguramente. También se le llama Señor, Kyrios, se le llama Rabí, como cabeza, maestro, ¿eh? Términos con los cuales la cultura de la época era un término de respeto, con lo que el pueblo se dirigía a los doctores de la ley, es decir, a los intérpretes de la tradición oral judía sobre la Torá, sobre los 5 primeros libros de la Biblia. Con lo cual, fijaos qué cantidad de nombres, y seguro que a partir de ahora, cuando vayan apareciendo, vamos a poder darle una dimensión de lectura al Evangelio completamente diferente a como posiblemente lo hayamos hecho hasta ahora. También aparece como profeta, es decir, como portavoz de Dios, como hijo de ser humano, que aparece 14 veces, hijo de hombre, y como hijo de Dios, que aparece 5 veces en el libro. Con una particularidad. Cuando aparezca hijo de hombre, de ser humano, 14 veces, la primera, Jesús era 81, con lo cual es la segunda, es el representante de la humanidad ante Dios. Es decir, cuando veamos que él se autodenomina hijo de hombre, tenemos que pensar que nos está representando en un diálogo con el Padre. Y cuando habla de Hijo de Dios, está estableciendo un diálogo con nosotros con respecto al Padre. Veis que son detalles importantes que nos deben de ayudar a poder enfrentar la lectura sistemática, lo más próxima a los originales, que es importante para nosotros. Lo que Jesús realizó nace de su identidad. Es decir, todos esos nombres que acabamos de ver nos van a ayudar a que podamos entender las diferentes funciones descritas en el Evangelio. Lo mismo se puede hacer en los otros, pero nos centramos en este. Jesús, como embajador, la palabra siervo, como se suele traducir en la Reina Valera, el embajador sufriente, que es también hijo del ser humano, tiene que padecer, morir, resucitar y ser exaltado a la derecha de Dios y volver en gloria. Ahí tenéis el resumen del Hijo de Dios del Evangelio de Marcos. Es el Mesías sufriente de Isaías, pasa que yo prefiero el tema embajador, es también hijo de María y el extracto de su misión: padecer, morir, resucitar. Aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración. Tal vez podáis meditar en ella en algún momento. El sufrimiento de Dios está siempre relacionado en la Biblia. Simplemente lo planteo. Es un tema mucho más amplio. Pero el sufrimiento de Dios está relacionado con los sufrimientos de Jesús. Y lo que Jesús sufrió es el prototipo del sufrimiento de Dios por nosotros. Y siempre está relacionado con el plan de salvación. Jesús, como representante de la humanidad caída, tiene que padecer, ser rechazado, muerto y resucitar. Eso lo va a dejar muy claro el Evangelio. Pero sobre todo, no olvidéis todo el itinerario.
La costumbre medieval es centrarse solo en la muerte, pero la muerte es un escalafón más en un proyecto. Padecer, morir, resucitar, ser exaltado y volver a la gloria. Ese es el Evangelio eterno, el cómputo global de todo el mensaje. Hay dos metáforas importantes en el Evangelio de Marcos que nos sirven para que podamos entender cuál es el proceso que él va a seguir y que luego iremos viendo en todas sus partes. Dice, porque tampoco este hombre ha venido para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Ese va a ser una de las síntesis, una de las grandes metáforas que vamos a ir encontrando y desarrollando en el libro. Y en segundo lugar, su sangre se convierte en la metáfora de la gran nueva alianza que es derramada por todos nosotros. No olvidemos que la alianza es el medio por el cual Dios se relaciona con el hombre y el hombre se puede relacionar con Dios a través de la alianza. Porque la alianza comprende el templo, santuario, templo, y no olvidéis que es a través de la alianza como Dios puede vivir en medio del pecado del hombre. Dios no puede vivir con el pecado no confesado, pero Dios sí vive a través de la alianza y el templo de la alianza con el pecado confesado que se transmite al santuario. Todos estos detalles los vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro. Como veremos, el Evangelio de Marcos, Jesús, en relación a la nueva alianza, resolvió definitivamente el problema de la humanidad en sentido colectivo. Es decir, todos esos pasos que hemos dado, padecer, morir, resucitar, ser exaltado a la derecha de Dios y volver en gloria, tiene que ver con resolver definitivamente el pecado de la humanidad como colectividad. ¿Eh? Luego está el plan personal, eso no se va a ver tanto en el Evangelio de Marcos, ni tan siquiera en los otros, porque eso pertenece ya a partir de la resurrección, pero tiene que ver después con el perdón del pecado personal, ¿eh? Que se nos regala esa posición que Dios ha hecho que su Hijo realice en favor de la humanidad. Por Dios está todo hecho. Solo va a faltar que podamos entender, en este caso, cómo se desarrolla en el Evangelio de Marcos. Se llevó a Pedro, Santiago y a Juan, empezó a sentir horror y angustia. Son textos que vamos a ir encontrando. A media tarde gritó Jesús muy fuerte, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sabéis, es muy curioso. Este acontecimiento tuvo que ser tan importante, Marcos, que de forma intencionada o no intencionada, de esto lo vamos a ir viendo muchas veces en el libro, transcribe lo que Jesús dijo en arameo. Elí, Elí, lema sabactani es arameo. Y tiene que traducirlo porque sus lectores no saben traducirlo. ¿Cuánto le impresionó a Marcos las palabras de Jesús, que las recuerda en la propia lengua materna que Jesús utilizó cuando habló y él recogió en Marcos capítulo 15? Y para ir aproximándonos más o menos al final del tema de hoy, un penúltimo tema, que es para leer el Evangelio de Marcos, como cualquier otro libro de la Biblia, tenemos que marcar un itinerario donde vamos a encontrar dos autores y vamos a encontrar dos lectores.
Y esto sirve para cualquier libro de la Biblia, pero lo vamos a aplicar, lógicamente, al libro de Marcos. En primer lugar, recordar, seguro que todos compartimos esta idea, que la Biblia no fue dictada. Nosotros no creemos en el dictado, al decir nosotros me refiero como iglesia. No creemos en el dictado de la Biblia. Por lo tanto, para que un libro llegue a su final, tiene que haber varios procesos de comunicación. Un libro bíblico no nace de la nada. Siempre se convierte, como hemos dicho, en la verdad presente para un primer lector. Por lo tanto, el primer proceso de comunicación es: ¿quién sería el autor ideológico? El Espíritu Santo. Todos los santos hombres de Dios hablaron inspiradamente. El autor instrumental es el que escribe. Pero luego hay dos lectores. Y esos dos lectores son el lector real y el lector imaginario. Y aquí es donde nos encontramos nosotros. Pero comencemos. ¿Cuál es el primer nivel de comunicación para que un libro bíblico salga a la luz? El diálogo entre el que escribe y a quién va dirigido. Ese es el primer proceso de comunicación. Es decir, los destinatarios del Evangelio de Marcos, es decir, ese grupo de romanos que recibieron el libro, fueron los que plantearon las preguntas. A ver, ese Jesús que había muerto en una cruz a manos del propio ejército romano, ¿quién era? Esa pregunta no lo pueden hacer los lectores de Mateo, porque para los judíos morir en una cruz era lo peor que te podía pasar. Con lo cual, para que el libro de Marcos llegara a nosotros, primeramente tiene que haber un diálogo entre el que escribe, autor instrumental, y el que va a recibir el libro. Porque el libro va a responder a las preguntas que el ministerio de Jesús en la tierra suscitó en los primeros lectores, es decir, en el lector real del libro. En segundo lugar, una vez que se pone a escribir, es protegido por el Espíritu Santo. Ese sería el segundo nivel de comunicación. Es decir, el Espíritu Santo protege de error a Marcos al escribir su libro. Y eso sigue siendo un proceso de comunicación. Y cuando todo eso se termina, llegamos al tercer proceso de comunicación, que es el tuyo y el mío. Es decir, el libro está terminado, hace ya siglos, no vivimos en la cultura y no conocemos las preguntas que Marcos tuvo que responder o las inquietudes por ese grupo de romanos que habían oído hablar de Jesús y que necesitaban explicaciones. Nosotros, como cualquier otro lector que viene después, que fallece en toda esa primera generación, necesitamos estudiar a través de un método, se llama exégesis, se llama hermenéutica, no voy a entrar sí, tenemos que disponer de un método para saber exactamente qué dijo el texto. Y hay un detalle que me gustaría recalcar y que seguramente nos traerá varias preguntas y discusiones en el tiempo. Podemos acceder nosotros con una lectura simple. Conozco las inquietudes que tenemos nosotros, como lectores de la Biblia. Pero planteo la pregunta. ¿Podemos acceder nosotros al Evangelio de Marcos
sin conocer los procesos de diálogo que dieron como resultado la escritura del libro? No. Y no olvidéis un detalle muy, muy importante. La inspiración trabaja en el conjunto del libro. En cuanto nosotros saquemos un texto fuera del libro, aunque sea para juntar con otros textos de otros libros, no estamos respetando el trabajo del Espíritu Santo. Y seguramente, posiblemente, a algunos otros esto le ponga un dolor de cabeza. Pero iremos viéndolo poco a poco porque es importante. En cierto modo, el diálogo del autor instrumental protegido por el Espíritu Santo y el primer lector es el contexto ideal y propio para la escritura del Evangelio. Y finalmente, en esta noche, indicaros cómo vamos a leer el libro, y es a través de un sistema muy propio de la época, donde aquí tenéis las grandes líneas del libro, con lo cual acabo el tema de hoy. Fijaos que el itinerario es un itinerario geográfico, es decir, después de la introducción, Jesús comienza su ministerio en Galilea, después finaliza su ministerio en Galilea, sale de Galilea, es decir, primero en la tierra donde nació, y camino de Jerusalén pasa por Cesarea de Filipo, su obra en Jerusalén que le lleva a su asesinato y su resurrección. Esa es la estructura literaria a grandes rasgos de lo que va a ser la lectura del libro, siguiendo el lugar que el autor que escribió, protegido por el Espíritu Santo, y esa es la inspiración de los textos. Y os dejo una última frase, podemos comentarla en algún momento. Recordad, es una frase adaptada de una frase muy vieja. Un texto fuera de contexto no solo es un pretexto, que lo es, sino que ha perdido la inspiración. Y creo que lo segundo es mucho más importante que cualquier otro detalle. Solamente el lugar que la inspiración le dio a cada texto, a cada capítulo, a cada sección, a cada parte del libro, en conjunto, forma la inspiración que Dios transmitió. Y así es la intención que tenemos para poder leer el libro de una manera organizada, respetando los procesos de diálogo, el trabajo del Espíritu Santo y todo aquello que nos permita poder llegar a entender el mensaje del libro. Empezamos de esta manera y espero y confío que podamos llegar, guiados por ese mismo espíritu que guió a Marcos, a entender perfectamente el mensaje de Dios para nosotros. Que el Señor os bendiga. Estoy a vuestra disposición